Estimados colegas, em 2022 realizamos o Congresso Brasileiro de Anestesiologia na cidade do Rio de Janeiro. Foi um sucesso e agora estamos convidando todos vocês para de 7 a 10 de setembro de 2023, no Índice Oceano, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, comparecerem ao nosso chamamento para o Congresso Latino-Americano de Anestesiologia, que será realizado no Brasil após 30 anos. Vejo vocês aqui no Rio de Janeiro em setembro. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pablo Isod, soy médico anestesiólogo de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Actualmente estamos invitados por CLASA y EVA para llevar adelante este webinar o seminario en donde presentaremos un caso clínico y su manejo. Quiero presentar al doctor Sebastián Favole, colega y amigo, también acá de la ciudad de La Plata, miembro de la Sociedad Platense de Anestesiología, instructor del grupo de entrenamiento en vía aérea de América Latina y también miembro titular de FAL. Seba, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Claudio, buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, para comenzar quiero agradecer a la invitación de Guillermo Navarro y a través de él a la gente de CLASA por habernos permitido llevar adelante este seminario donde la idea es desarrollar un caso clínico y su manejo, en la cual Sebastián estuvo presente. Lo que vamos a hacer es, Sebastián nos va a relatar lo sucedido, lo acontecido. Los participantes van a poder ir poniendo preguntas a través del chat. Yo las voy a ir levantando y se las voy a ir transmitiendo a Sebastián. La idea es primero presentar el caso clínico, después llevar adelante un poquito, charlar sobre la estrategia que realizó Sebastián, y finalmente, muy rápido, repasar la bibliografía relacionada al tema como para contrarrestar lo actuado con la evidencia. Así que, Sebastián, si querés empezar a compartir pantalla y llevar adelante la actividad. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de un caso clínico real. Está en relación de una paciente obstétrica con una vía aérea dificultosa, que es una vía aérea no anticipada. Los voy a poner un poquito en contexto. Este es un hospital, es el hospital de derivación de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de Argentina, que recibe derivación de toda la provincia y además tiene demanda espontánea por guardia. Bueno, en este contexto, consulta a la guardia una joven de 26 años, embarazada, con, como refiere, un dolor abdominal. La paciente
tiene algún déficit cognitivo, esto hace que el interrogatorio sea dificultoso, entonces se sospecha, el servicio de obstetricia sospecha un embarazo avanzado y lo confirma a través de una ecografía que da un embarazo de unas 40 semanas aproximadamente. Así, con estos datos, se interna a la paciente en trabajo de parto para iniciar estudios y evaluar conductas. Entonces, ya con más datos recaudados, tenemos que es una paciente de 26 años, es primeriza, tiene 40 semanas de embarazo por ecografía, porque ella reconoce que está embarazada, pero no tuvo ningún control. Es muy difícil el interrogatorio, pareciera como si tuviera cierto déficit cognitivo, la barrera sociocultural para la anamnesis es realmente dificultosa. Y en el examen obstétrico se constata que está con contracciones. Son contracciones de 2 contracciones cada 10 minutos, de aproximadamente 35 segundos, y está con 3 centímetros de dilatación del cuello. Ya por protocolo en el hospital, una vez que se interna la paciente, se le solicitan una cierta cantidad de laboratorios, es un laboratorio completo con un coagulograma, se le hace una serología para HIV, grupo y factor, y se pide un factor de riesgo cardiovascular. Bueno, la ecografía, por suerte, a pesar de no tener controles prenatales, estaba bien, la vitalidad fetal estaba conservada, y se interna la paciente con el inicio de trabajo de parto, y en este momento es donde se nos avisa a nosotros de que ingresaba esta paciente. Bueno, fue internada para hacer esta batería de estudios, ¿no? Que incluye un laboratorio, el laboratorio estaba bien, tenía cierta anemia lógica y casi como si fuera fisiológica del embarazo, después el coagulograma estaba normal, la serología era negativa y el riesgo cardiovascular era bajo. Está ahí también el informe de la ecografía. Es en ese momento que se nos llama a nosotros para hacer una evaluación anestésica, porque la paciente, bueno, tenía estas características, sobre todo el déficit cognitivo, esa barrera sociocultural que impedía hacer una anamnesis correcta. Nosotros respondemos a la solicitud, hacemos la evaluación anestésica y como datos positivos encontramos esa dificultad para hacer la anamnesis, a pesar de que la paciente colaboraba. Pesaba 82 kilos, medía 1,60 m, eso da más o menos un índice de masa corporal de 32, 33, y presentaba rasgos faciales dismórficos. Nosotros también pudimos sacar del interrogatorio que había tenido una cirugía de escoliosis. Nosotros interpretábamos que había sido, ya habían pasado como 10 años de la cirugía, había sido una escoliosis idiopática y que había sido resuelta. Y la cicatriz de la escoliosis iba de C6 a L2. Estos son los rasgos de la paciente. Entonces pasamos a hacer una evaluación de la vía aérea un poco más exhaustiva. Esa era la apertura bucal máxima que tenía la paciente, o sea, mostraba un Malampati de KC4. La distancia tiromentoniana apenas llegaba a los 3 centímetros. Poca apertura bucal, también de 3 centímetros. Fíjense que tienen los incisivos bastante largos y los tiene prominentes. La circunferencia del cuello era de 39 centímetros. El índice de masa corporal, que les había dicho, 33. Cuando se examinaba la cavidad oral, se veía que tenía el paladar alto, como un paladar, esos paladares profundos, tenía buena movilidad cervical y tenía en forma bilateral unos tumores preauriculares. Eso nos podía dar la sospecha a nosotros de alguna enfermedad congénita, era solo la sospecha, no teníamos manera en la guardia de tener un diagnóstico certero. También nos podía hablar de alguna deficiencia en el desarrollo de los arcos branquiales, ¿no? Bueno, seguimos recaudando un poco más de información, sobre todo por la cirugía que tenía de escoliosis de hacía 10 años. En ese momento nos podemos contactar con un familiar que nos cuenta un poco más cómo había sido el tema de la cirugía, y era como nosotros pensábamos, era una escoliosis idiopática, había sido resuelta hacía 10 años, no sabíamos bien, solo teníamos que el abordaje era más o menos de C6 hasta L2,
Intentamos hacer una palpación de columna, la cual era muy difícil para identificar las estructuras, y en ese momento el familiar nos trajo unas placas que tenía de su momento, tampoco pudimos saber cuánto, pero más o menos nos certificaba lo que nosotros sospechábamos, ¿no? Toda la columna instrumentada. Nosotros en ese momento también contábamos con el recurso de la ecografía en el hospital para un poco ver, ir tratando de planificar qué íbamos a hacer. Intentamos hacer una ecografía, pero realmente la cantidad de artefactos que había en la imagen hacía muy difícil identificar estructuras, sobre todo para ver si podíamos encontrar un espacio entre las vértebras, o por lo menos ver la profundidad de dónde se encontraba la duramase. Pero bueno, realmente la ecografía fue muy dificultosa y no pudimos sacar ningún dato positivo. Bueno, la paciente queda internada con esos estudios que habíamos visto, y a la hora de internación continúa con la misma dilatación, un poco aumentan las contracciones, son 3 contracciones ahora en los 10 minutos, pasadas las 2 horas, mejora la dilatación, mejoran las contracciones, y a las 3 horas la dilatación se estanca, ¿no? El trabajo de parto se estanca, continúa con la misma dilatación y las mismas contracciones, y a las 4 horas, cuando esto no evolucionaba, se decide hacer una cesárea por falta de progresión y descenso. En este momento es donde se le da aviso al servicio de anestesiología de que iba a hacer una cesárea esto. No sé, Claudio, ¿me querés preguntar algo del caso clínico? Ahí estaba mirando todo, ¿sí? La verdad que es algo con lo que nadie se quiere encontrar, ningún anestesiólogo, ¿no? Una paciente difícil de bloquear en primera instancia, y eventualmente también difícil de manejar la vía aérea por todo lo que vos nos mostraste, Sebastián. Yo voy a hacer un par de preguntas que me quedaron a mí pendientes en base a lo que vos decías y vos me vas contando, Sí. porque esto va a condicionar el manejo, ¿sí? Primero, como dijo Sebastián, el hospital en el cual esto sucedió es uno de los hospitales más grandes de la provincia, centro de derivación de toda la provincia de Buenos Aires. No sé cuántas camas exactamente puede tener, pero en una guardia, ¿cuántas cesáreas pueden tener? Más o menos, una promedio. Y ahora ha bajado mucho, no sabemos cuál es la cuestión social que sucede, pero se ha llegado a hacer 10, 15 nacimientos por día. Bien, bueno, yo para ubicarnos, imagínense en un día de guardia, donde hay entre 10 y 15 nacimientos, y ponerle que la mitad sean cesáreas, aparece este caso, ¿no? Entonces, yo primero tengo un par de preguntas sobre la paciente del ayuno, no sé si lo pasaste por alto, o lo tenía No, en el dato. el ayuno cuando ingresa la paciente tenía 4 horas de ayuno. En el momento Bien, del ingreso tenía 4 horas de ayuno. Con lo bien, cual, como nosotros sabíamos que esto, porque la verdad que la actividad multidisciplinaria, como se veía que iba a ser una paciente dificultosa, no solo para nosotros, sino también para ellos, para la continuidad del trabajo de parto, ni bien ingresó la paciente, se los consultó al servicio. En ese momento nosotros consultamos, y en esa instancia no había, si bien era una urgencia que había que resolverlo en el transcurso de las 24 horas, no había ninguna situación emergente. Entonces, sabíamos que disponíamos con cierta cantidad de tiempo, tanto bien, para planificar como para poder llegar a cumplir las horas de ayuno. bien, bien. Otra cosa que después vamos a ver que nos va a condicionar es la paciente si colaboraba en un eventual tener que realizar un bloqueo o una intubación vigil, como capaz que mucha gente está pensando. Bien, la paciente colaboraba, pero era muy difícil, lo cual realmente nos implicaba a nosotros una dificultad, porque colaboraba con lo que nosotros decíamos, pero no comprendía mucho lo que estaba pasando. Entonces, entendemos también que ya nosotros estábamos pergeñando la situación de que posiblemente iba a ser una intubación vigil. Se nos dificultaba la comunicación con la paciente, pero la Bien, colaboración de la paciente era positiva, colaboraba con nosotros. bien. Otra cosa que es importante es ¿a qué hora fue esto? Porque ya vamos a ver que los casos difíciles, lo ideal es manejarlos entre varios colegas y en un horario
matutino. ¿Te acordás qué hora era? ¿Y hace Sí, cuánto fue esto? hay dos cosas que quiero agregar. Esto fue inmediatamente después de la pandemia y era guardia de fin de semana, lo cual conlleva varias circunstancias, como por ejemplo, muy difícil de derivar y muy difícil de recaudar datos, por ejemplo, de la cirugía previa. Porque uno se puede preguntar, bueno, esa cirugía de escoliosis, por ahí podemos recaudar cómo fue la intubación, cómo era la vía aérea, cómo se comportó en el intraoperatorio. Bueno, todo eso en el contexto de un fin de semana, por más de que se supo el centro que no era el mismo centro donde se había hecho la cirugía de donde consultaba, no se pudo sacar ningún dato. Y la paciente consultó cerca del mediodía. La consulta fue cerca del mediodía, lo cual Bien, era bien. relativamente temprano. Digamos, Era temprano. era temprano. En cuestiones de tiempo, estábamos bien porque era temprano y era una falta de progresión incenso, ¿no? O sea, en ese contexto nos daba cierto tiempo como para cumplir ciertas pautas de ayuno, para todos los laboratorios que pudimos sacar, pudimos recaudar la información de las imágenes, ver lo de la Exacto. ecografía y empezar a evaluar los recursos y planificar lo que nosotros íbamos a hacer. Claro, claro. La Contábamos con ecografía. Sí, sí. perdón. No, digo que No, contábamos con ese tiempo relativo, entendiendo que era una urgencia, pero que nos daba espacio para poder planificar. la ecografía, yo no, o sea, mucha gente sabe la aplicación, pero todas las publicaciones coinciden que tiene que ser en manos entrenadas, y más en esta situación donde habría artefactos por todos lados que dificulta más la imagen, digamos. La idea sería hacer la ecografía, dejar marcado el sitio, el posible sitio de punción, y en el momento de tener que realizarlo, por lo menos uno sabe dónde está la línea media, la distancia, la profundidad, etc. Bien, Exactamente, básicamente se podía utilizar para buscar un espacio, buscar cuánta distancia había y cuál era la profundidad. Pero realmente la ecografía fue muy difícil. Había mucho artefacto y no se pudo determinar casi ninguna estructura de lo que se veía. bien. Fue no concluyente, realmente era no concluyente. Y contábamos con la radiografía, con estas radiografías que coincidían más o menos con lo que nosotros pensábamos. Pero bueno, se veía una instrumentación muy amplia de la columna, un defecto de escoliosis también marcado, lo cual ya nos ponía un poco en situación de que iba a ser un bloqueo dificultoso si era la Complicado. Claro, claro. Bueno, algunas preguntas están entrando por el chat. Yo voy a dejar que Sebastián avance cómo fue desarrollando el caso, y las voy levantando y voy juntando preguntas como para hacer más adelante. ¿Sí, Seba, si te parece? Dale, buenísimo. Quiero volver a contextualizar, o sea que estamos en un caso de una paciente con parámetros de intubación dificultosa, con parámetros de ventilación también dificultosa, y con parámetros de dificultad para un bloqueo neuroaxial. Bueno, y con todo este contexto, y bueno, nosotros contábamos con este tiempo relativo porque si bien había que resolverlo, teníamos tiempo como para planificar. Ahí te Entonces, hago una pausa, perdóname, Seba, para responder ya sí, una pregunta que me está haciendo. sí. Bueno, felicitan por el caso y demás, pero dice que a nosotros nos dio esta duda, ¿no? Ya que estamos hablando, si es una VAD, o sea, una vía aérea dificultosa no anticipada. Es anticipada, obviamente, pero después vamos a ver que esto estaría bueno saberlo desde no sé, desde el primer trimestre de gestación, como para poder planificar un poquito más. Ahí jugamos con eso, de que si es anticipada o no anticipada. Obviamente es una vía aérea dificultosa anticipada, pero en la temporalidad de que te caiga por guardia, para tener que resolverlo, juega como una no anticipada, porque pasa esto, de que capaz no se puede derivar a la paciente, no se cuenta con ciertos recursos y demás. Claro, exactamente, Claudio. De hecho, como un concepto importante en lo que es la vía aérea de la paciente obstétrica es la planificación o lo que es la planificación perinatal, o sea, con el equipo multidisciplinario desde los primeros controles. Capaz que si uno supiera de antemano que tenía esta paciente, se hubiese programado de otra manera. Exactamente. Lo Pero vamos a dejar bueno, para el final. por, Te dejo por eso avanzar. por eso es un poco el título de una no anticipada. Si bien entendemos que por parámetros
ya es una vía aérea dificultosa anticipada, pero en el contexto de la guardia y de la urgencia, no tuvimos, ni de la planificación perinatal, que se hace de forma multidisciplinaria, no tuvimos esa oportunidad. Entonces, Bien. por eso la llamamos como no anticipada. Y bueno, en función de esto, del caso, nosotros nos planteamos cuál iba a ser nuestro plan anestésico, con lo cual teníamos que tener en cuenta cuáles eran nuestros recursos disponibles. En relación a lo que era la anestesia neuroaxial, teníamos todos los recursos. Teníamos cantidad de agujas con distintas longitudes, de distintos tamaños. Teníamos las drogas necesarias. De hecho, teníamos también, aunque no sería el caso, contábamos con agujas peridurales. Con eso no teníamos problema. En relación a la vía aérea, contábamos con 2 videolaringoscopios y 2 variedades de tipo de máscara laringia de segunda generación. También contábamos con los elementos para un FONA, en el caso de tener una urgencia que no podríamos ni ventilar, ni no podríamos oxigenar al paciente. Y en este caso el ecógrafo no solo nos servía que no nos sirvió para evaluar la columna, sino que también lo podíamos usar en algún caso para evaluar la membrana cricotiroidea, en el caso de que tendríamos que pensar en el FONA, ¿no? Y acá es un problema que tuvimos, que estaba roto el fibrobroncoscopio del hospital y no contábamos con fibrobroncoscopía. Esto era una limitante grande, nosotros era fin de semana y era muy difícil de derivar la paciente. Quizás con ese tiempo y con esa vía aérea ya que tenía estos parámetros de tanta dificultad, hubiera sido prudente tener un fibro a mano, pero realmente fue muy dificultoso contar con la derivación. Bueno, lo segundo que nos planteábamos es cuál era el estado de la paciente. En resumen, era una urgencia obstétrica que había que resolverlo en las 24 horas o en el transcurso de la guardia, con un déficit cognitivo que realmente nos generaba una barrera sociocultural para que la paciente colabore con nosotros. Todos esos parámetros de vía aérea dificultosa, que me estaban diciendo de alguna manera, de que me iba a ser dificultoso tanto ventilar como intubar a la paciente. Es una paciente obstétrica, paciente embarazada, o sea, la consideramos como un estómago ocupado. Y teníamos este agregado de una posible anestesia regional dificultosa, ¿no? Iba a ser dificultoso el bloqueo neuroaxial. Y después, para nuestra planificación, evaluamos cuál era el recurso humano que teníamos. Y en ese momento éramos, para anestesia, únicamente para anestesia, éramos 2 operadores, que éramos yo, que era el médico de planta, y un residente. Y después contábamos con el recurso de obstetricia, que realmente fue de mucha ayuda, con el de neonatología y todo el apoyo del hospital. Pero en función del recurso humano anestésico, éramos 2 operadores. Bueno, en función de todos estos recursos que teníamos y de evaluar todo eso, fuimos generando un plan. Como nosotros disponíamos de tiempo y creemos que era una vía aérea dificultosa, lo primero y casi irrefutable que íbamos a intentar hacer una anestesia regional. Acá voy a aclarar que siempre pensamos en hacer un bloqueo subaracnoideo. En una paciente obstétrica y con la columna instrumentada no estaría recomendado un bloqueo peridural. O sea, porque esto en algún momento se planteó, en el momento de que obstetricia nos consulta de por qué no se podía hacer una peridural. La verdad que no es recomendable hacer una peridural si la paciente embarazada está con la columna instrumentada, ya que el espacio peridural se pierde, está fibrosado y no es bueno, no sería una buena planificación. Pero bueno, lo contábamos como en el caso de los que nos sucedió que iba a pasar a una cesárea, de que si no podíamos hacer el bloqueo subaracnoideo, íbamos a intentar hacer un bloqueo peridural. ¿Qué pasaba si ese bloqueo peridural o bloqueo neuroaxial fallaba? La primera instancia que teníamos de una anestesia general era hacer una intubación vigil con fibro.
sucedía lo que les comentaba, que el fibrobroncoscopio estaba roto, no había posibilidad, y era un fin de semana, es un hospital de derivación, y no había posibilidad de derivar a la paciente. Y ya en esta instancia no había tiempo de derivar a la paciente. Bueno, seguimos con nuestro plan. ¿Qué pasaba? Y es un plan anestésico y un plan de contingencia, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si fallan los planes anteriores? Lo siguiente sería hacer una intubación vigil con videolaringoscopio. Contábamos con 2 videolaringoscopios, contábamos con la experiencia de haber utilizado videolaringoscopio, así que ese era un plan factible si no podíamos hacer la anestesia regional, porque como no contábamos con el fibro y no podíamos derivar, ya el plan anterior estaba casi descartado. Pero lo habíamos tenido en cuenta, por eso lo pusimos. En el caso de que la intubación vigil con videolaringoscopio fallara, también pensamos en hacer una intubación vigil con la laringoscopía directa, ¿no? Porque contábamos con el recurso. Y en este caso, ya si no podíamos con una intubación vigil, ya pasábamos a una inducción de secuencia rápida con los 2 dispositivos que contábamos, con el videolaringoscopio y con los dispositivos supraglóticos. Y en última instancia, teníamos que pensar en que esto podía terminar con un acceso frontal del cuello. O sea, nadie quiere llegar a ese punto, pero teníamos que ponerlo en nuestro plan porque realmente era una paciente con parámetros muy dificultosos. Bueno, así queda nuestro plan. Ya sabemos que la vigil con el fibro, como no contábamos con el fibro y no podíamos derivar, no lo íbamos a poder hacer, pero seguíamos pensando en hacer una vigil con videolaringoscopio si nosotros no podíamos hacer la anestesia regional. Bueno, entonces pasamos a hacer la anestesia. ¿Alguna duda de eso, Clau? ¿Qué te parece por ahí en la planificación y todo eso? No, viene perfecto. Siguen preguntando, yo lo quiero aclarar. Cuando hablamos de vía aérea dificultosa anticipada, de vuelta, esta paciente tiene todos los parámetros por una dificultad en el manejo de la vía aérea, adicionales a lo que puede ser cualquier embarazada, que ya muchos la consideran de por sí una vía aérea dificultosa. Pero lo que estamos hablando, como vamos a ver al final, la bibliografía en este caso nos pide que esto sea con la mayor planificación posible, y acá no existió. Es tomar la guardia y encontrarte con esto, ¿sí? Obviamente es una vía aérea dificultosa anticipada, ¿no? Pero nosotros cuando en el título pusimos no anticipada es porque no hubo la planificación suficiente. Por ejemplo, se podría haber hecho una cesárea electiva un día que no sea un fin de semana y contar con un fibroscopio, ¿sí? Hay más preguntas que las voy dejando para a medida que vamos avanzando. Un poco el título viene por ahí, es confuso en ese aspecto, pero también nosotros la idea es conceptualizar de que la vía aérea dificultosa en la paciente obstétrica, mejores son los resultados cuanto más anticipación de la planificación hay. Y esta paciente no tenía ningún control previo, o sea, fue reconocida en la guardia con estos parámetros. Por eso es que lo titulamos así. Exacto. Bueno. ¿Y qué hubiera pasado si esta paciente hubiera consultado en el primer trimestre de gestación? Seguro que claro, el obstetra la hubiera presentado con mucha mayor antelación al servicio de anestesiología para poder planificar ciertas cosas como ustedes tuvieron que hacer durante el transcurso de una guardia de fin de semana, ¿no? Claro, de hecho, Clau, el llamado al servicio de anestesiología fue inmediato, fue antes de la progresión del trabajo de parto, porque ellas, las obstetras también pensaban de que el trabajo de parto iba a ser dificultoso y no creían de que vaya a ser por parto natural, ¿no? Por desproporción fetopélvica, por distintas cuestiones propias de la escoliosis. Bueno, previo a la anestesia regional hicimos una profilaxis para la broncoaspiración con citrato de sodio molar. Y bueno, intentamos el bloqueo neuroaxial. Realmente acá durante el bloqueo neuroaxial intentamos todas las técnicas en distintos espacios que nosotros creíamos, porque era muy difícil la palpación.
en distintos sitios de punción, con distintas agujas, con distintos tamaños de aguja, longitudes, y realmente se estaba haciendo muy dificultoso. Pasada casi una hora, intentamos los dos operadores, cambiando de posición la paciente. Realmente los esfuerzos que se hicieron para intentar hacer el bloqueo eran máximos. Nosotros contábamos con que había que resolverla, pero estaba todo controlado. Hasta que en un momento, cuando estábamos haciendo el intento de bloquear, se realiza un monitoreo fetal por latidos, por parte del obstetra. Y detecta una bradicardia fetal que fue sostenida. A pesar de algunas maniobras que se hicieron de reanimación, o sea, se puso de costado a la paciente, se le dio oxígeno, incluso no recuerdo bien, pero creo que se le dio un glucosado, la bradicardia fue sostenida, o sea, fue bradicardia, y después de las maniobras estas se mantuvo, o sea, por eso fue sostenido, y ellos declaran la emergencia, nosotros lo entendimos como tal, y tuvimos que pasar a nuestro plan de anestesia general. O sea, llegamos a esto que sospechábamos, que la paciente iba a ser muy difícil de bloquear, y por una cuestión obstétrica tuvimos que saltear el plan del bloqueo neuroaxial. También intentamos hacer bloqueo peridural, aunque no estaría indicado, también lo intentamos, pero realmente no pudimos, hasta que, bueno, hubo un sufrimiento fetal, y se tuvo que declarar la emergencia y decidirse la anestesia general. Entonces, esto es un paso, cómo fuimos nosotros salteando los planes. Tuvimos que dejar la anestesia regional, no la pudimos hacer, el bloqueo neuroaxial no lo pudimos hacer, y se tuvo que saltear el plan por esta emergencia ya obstétrica. No contábamos ya con la vigil, no solo porque, bueno, con la intubación vigil con fibro, no con el fibro, sino que ahora teníamos la determinante del tiempo. Cuando planificamos que nosotros poder hacer una vigil, quizás una vigil con videolaringo, que era lo que nosotros teníamos como recurso en ese momento, teníamos el recurso del tiempo. O sea, había que resolverlo, pero no era una emergencia. En este momento ese recurso se había caído, así que no podíamos hacer ningún tipo de vigil, y lo que nos quedaba, según nuestro entender, lo mejor era hacer una inducción de secuencia rápida, y probar con un videolaringoscopio, y si no se podía oxigenar, con un dispositivo supralótico. Esa fue la planificación, nos quedó así, realmente pasó así, y fue como lo intentamos resolver. Ahí te hago una pausa, Seba. Sí. Ubicame, ¿ustedes estaban en la sala de parto y se tuvieron que mover o ya lo estaban haciendo dentro del quirófano? Ya, Como para entender la temporalidad de toda la claro, toma de decisiones y demás, ¿no? Claro. Nosotros, cuando fue la falta de progresión y descenso, que se declaró que se iba a hacer la cesárea, nosotros contamos con casi esos 50 minutos, una hora, que estuvimos intentando bloquear a la paciente. En esa instancia, tanto la salud fetal controlada por latidos estaba bien y la paciente estaba bien. O sea, contábamos con ese tiempo, digamos, relativo para poder bloquear a la paciente, y con la tranquilidad que sabíamos que había que resolverlo, pero también creíamos que la íbamos a poder bloquear en algún momento. Contando con tiempo, en algún momento la íbamos a bloquear. Eso fue interrumpido por el sufrimiento fetal. Pero nosotros en esa instancia ya estábamos en la sala quirúrgica. Porque la movieron a la sala de quirófano, claro. Claro, porque la cesárea ya estaba indicada, porque la paciente ya estaba con una falta de progresión y descenso, ya hacía más de 2 horas. Claro. 2 horas. Y esto responde un poco también la pregunta de la temporalidad que me hacías vos. Ya se había cumplido el ayuno. Claro. Bien. ¿Y la paciente colaboraba? ¿Colaboraba al momento de poder posicionarla para bloquearla? Sí, colaboraba. Por ahí no entendía mucho lo que estábamos haciendo ni para qué era, pero la verdad que la paciente colaboraba. No tuvimos una limitante con la colaboración. Después era el diálogo era dificultoso. Pero la paciente colaboraba. ¿La acompañaba alguien o estaban ustedes Sí, y la paciente? Después vino un acompañante que no era un tutor, aparentemente era el padre del chiquito. La pareja. Pero también con una barrera sociocultural para la comunicación importante. Pero por suerte fue la que nos dio algunos datos más, sobre todo de la cirugía previa, que fueron las radiografías que nos había traído. Bien. Esos fueron los planes nuestros que teníamos nosotros, que... Me preguntan, te hago una pausa,
Sí. voy agarrando preguntas que creo que encaja acá. Dice, ¿por qué descartaron la anestesia general vigil? O sea, la intubación vigil. Bueno, alguien responde porque ya era una emergencia, ¿no? Básicamente no hubo forma de decir, puedo seguir, intentar bloqueándola, digamos. Claro, nosotros contábamos antes del sufrimiento fetal con ese tiempo, digamos, un tiempo relativo, porque había que resolverlo, como para hacer una vigil. Y de hecho, nosotros en nuestra planificación pensábamos que lo ideal hubiera sido una vigil con fibro, que no contábamos. Pero bueno, teníamos el recurso de los videolaringoscopios y teníamos experiencia en la utilización de videolaringoscopía. Pero en el momento que se declara el sufrimiento fetal, de manera multidisciplinaria se llega al consenso de que había que dormir a la paciente porque ya está dando la vida del chiquitito, del feto. Preguntan, bueno, más o menos lo dijiste, ¿cuánto tiempo tardaron desde el bloqueo fallido, desde declararon que, bueno, no se puede seguir bloqueando, al momento de decir, bueno, va con anestesia general? ¿No te acordás? O pasó bueno, ya estaban en quirófano, no haber sido mucho Ya tiempo. estábamos en quirófano porque ya la indicación de la cesárea ya había estado hecha y nosotros estábamos intentando hacer el bloqueo. Estuvimos aproximadamente 50 minutos, una hora intentando bloquear a la paciente, pero en el momento que se detecta el sufrimiento fetal, de que se hacen las maniobras de recuperación y no se logra la recuperación fetal, en ese mismo momento se decide la anestesia general que nosotros ya teníamos planificado. La tenían planificado. Ya estaban, digamos, todos los recursos estaban preparados para esta planificación que habíamos hecho nosotros, que incluía una inducción de secuencia rápida. Bien. Lo ideal, si nosotros no podíamos bloquearla en algún momento y no hubiese sucedido lo de la emergencia fetal, hubiera sido una vigil con videolaringo. Pero ahora ya no contábamos con el recurso del tiempo, no teníamos tiempo para hacer una vigil, no teníamos tiempo, apremiaba la salud fetal. ¿Bien? Una pregunta más, bueno, la voy leyendo, si querés andar avanzando, yo voy leyendo la pregunta. Dale. ¿Voy avanzando? Bueno, entonces se decide seguir con la planificación, decidimos hacer una anestesia general con inducción de secuencia rápida. En ese momento inmediatamente se pone a la paciente en posición de rampa, se hace un realce de la cabeza, se preoxigena con oxígeno al 100%, hicimos 8 inspiraciones a volumen corriente. Mientras tanto, un obstetra hacía la lateralización del útero. En ese momento llegamos, en eso que habrán pasado entre 30 segundos y 2 minutos, más o menos, a una saturación de 100%, con una frecuencia cardíaca de 96, 133/90 y electrocardiograma estaba normal. En ese momento decidimos hacer la inducción con 160 miligramos de propofol y 80 miligramos de rocuronio. Intentamos hacer la dosis plena de propofol y también no superar el miligramo kilo de rocuronio. La pregunta va a ser, no utilizamos opioides, la verdad que hay gente que lo utiliza, hay gente que no. La recomendación es no hacerlo para la inducción. Después, una vez que sale el feto, sí, se pueden utilizar opioides. Nosotros decidimos no hacerlo. Y nosotros al minuto de hacer la inducción con propofol 160 miligramos y rocuronio 80 miligramos teníamos una saturación del 100 con un descenso de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial se mantuvo igual, no puedo saber si hubo una nueva toma, y el electrocardiograma se mantuvo igual. ¿Hasta ahí bien, Claudio? Bien, ahí estoy levantando preguntas. Déjame posicionarme. Fueron directamente a hacer una intubación de secuencia rápida, ¿sí? La durmieron como la gran mayoría de nosotros la dormiría. Es discutible el opioide sí, opioide no, pero bueno, creo que no viene al caso hoy. Me preguntan, para este momento, ¿con qué dispositivos contaban? Vos habías dicho que tenían un NiTrack y un KimVision y varios dispositivos supralóticos de segunda generación de diferentes marcas. Las drogas ya las mencionaste.
hay mucho y cada vez más en las guías de manejo de la vía aérea sobre la oxigenación de alto flujo, la oxigenación apneica. Hubo un seminario acá por Plaza muy interesante hace un par de semanas. ¿Eso lo pensaron, lo planearon, ¿no? ¿Algo? Sí, lo pensamos en el momento de la planificación cuando se declara la falta de progresión y descenso. Lo que pasa es que no contábamos con el recurso. No contábamos con el recurso, se pensó, vuelvo de nuevo a contextualizar, que era una guardia de fin de semana en un lugar que es el hospital de derivación de la provincia, con lo cual es muy difícil derivar, y es más difícil derivar el fin de semana, y ya hay en una instancia obstétrica que se hacía muy dificultosa la derivación. Y no contábamos con el fibro, ¿no? Por si alguien no escuchó, no contábamos con el fibro. Sí contábamos, como dijiste vos, Clau, con esos dos dispositivos de videolaringoscopía y dos tipos de dispositivos supralóticos de segunda generación. Me preguntan si contabas con su gama de X. No, no contamos con Sumamadex. Bien. Bueno, y entonces lo que deciden es hacer una... Estoy repasando preguntas, ¿sí? Acá, perdón, mencionan la retrógrada Vigil. Bueno, yo creo que las herramientas de Vigil acá ya no se pueden por el tema de que todo procedimiento que lleve la necesidad de hacerlo Vigil se precisa tiempo y colaboración, y acá estábamos ante una urgencia. Preguntan si tenían marcada la membrana cristotiroidea con el eco. Sí, Habían cuando detallamos en la diapositiva anterior que detallamos la planificación, cada uno de los pasos de planificación, lo cumplieron. claro, tenía una arborización de muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, ya cuando se decidía hacer si se pasaba del plan A, de la anestesia regional a una anestesia general, por ejemplo, eso incluía un montón de cosas, desde la marcación de la membrana cricotiroidea, que ya estaba hecha previo cuando la paciente pasó a quirófano, a la posición de la paciente, la preoxigenación, tener a mano los dispositivos, tener a mano guías, todos los recursos de vía aérea que Bien. se podían hacer en la sala. Bien. Avanzá nomás si querés y yo te voy Vale. pasando preguntas. Bien, entonces, ¿sabés qué? Voy a volver... No, perdón. Voy a volver un poquito para... Ahí estamos. Perdón, que se hace la inducción entonces con la preoxigenación, la paciente en posición de rampa, con 160 miligramos de propofol y 80 miligramos de rocuronio. Bueno, ya pasado más o menos un minuto de que se había hecho esta inducción, se constata que el paciente estaba en buen estado, en buen plano como para hacer una laringoscopía. Se procede a la maniobra de laringoscopía con el ERTRAC, con el videolaringoscopio ERTRAC. No presenta ninguna dificultad en el ingreso de la orofaringe, pero el operador, que era el residente, indica una visión parcial de la glotis. Intenta intubar, pero no puede. Se pega con alguno de los paredes de la glotis, no me acuerdo si fue con un aritenoide, que no le generaba cierta dificultad para atravesar. En ese momento, la paciente desatura, entonces se decide oxigenar, o sea, se decide hacer una ventilación con máscara, y se trata de optimizar la posición, sobre todo. Se mejora la posición, sobre todo lo que era la de la extensión de la cabeza, porque creíamos que por ahí era la dificultad para pasar el tubo. Acordamos un cambio del operador, o sea, era un operador que tenía un poco más de experiencia en videolaringoscopio. Cambiamos el tubo del tubo. En inicio, eso creo que fue un error de planificación, porque nosotros planificamos un tubo 7,5 y en general en obstetricia ya de entrada se planifica con un tubo 7, así que eso fue un error que corregimos sobre la marcha. Lo cambiamos por un número 7. Tenemos cierta experiencia en la utilización de la vara de Deshman dentro del dentro del tubo, sobrepasando el tubo con la observación a través del videolaringoscopio, y en ese momento, como pudimos ventilar a la paciente, se detectó una mejora en la saturación. Como pasamos a una zona de seguridad y seguíamos con la paciente en plano, iniciamos un segundo intento. Se procede al segundo intento también con el ERTRAC.
el dispositivo ingresa a la orofaringe también sin ninguna complicación, y se vuelve a ver una visualización parcial de la glotis, pero esta vez con la vara de Edgeman se pudo lograr atravesar la glotis y a través de la misma se pudo deslizar el tubo. Así que pudimos constatar que el paciente estaba intubado a través de la capnografía y podemos seguir con nuestra anestesia general, que en un principio fue inhalatoria hasta que se cortó el cordón umbilical y pudimos empezar a hacer opioides y el procedimiento fue exitoso. El procedimiento no concurrió sin ninguna normalidad, el feto, el recién nacido salió bien con un Apgar de 9 y 10, y no tuvimos ningún inconveniente, se hizo el plan anestésico normal, sin ningún problema, pero sí tuvimos que empezar a planificar la extubación. Contábamos con que era una vía aérea dificultosa, con todos los parámetros que ya habíamos visto. Habíamos, en el segundo intento, durante el segundo intento del video de la laringoscopía, tuvimos la necesidad de ventilar, y la paciente era ventilable. El hecho de que sea una inducción de secuencia rápida en esta instancia de obstetricia no impide que una pueda ventilar, incluso en la primera instancia que nos pasó podríamos haber ventilado. Tuvimos la posibilidad de poner una sonda nasogástrica para evacuar algún contenido gástrico. Como tanto la primera videolaringoscopía como la segunda fueron bastante limpias, no hubo un trauma detectable en la vía aérea, no sospechamos ni trauma ni edema. De hecho, hicimos un test de fuga, o sea, eso quiere decir que por debajo de la glotis no había edema, había fuga cuando desinflamos el manguito. Revertimos toda la relajación muscular, volvimos a poner a la posición de rampa a la paciente para extubarla, aspiramos las secreciones y pusimos el oxígeno al 100%. Digamos, en esas condiciones, teniendo esas condiciones y ese análisis de lo que había pasado, nosotros decidimos extubarla a la paciente, esperando cierto parámetro, ¿no? Que la paciente estuviese despierta, que abriera bien los ojos, que obedecía órdenes. Comprobábamos con la paciente intubada que tenía una ventilación espontánea adecuada, que oxigenaba bien, que ventilaba bien. Desinflamos nuevamente el manguito de neumotaponamiento y retiramos el tubo. Inmediatamente administramos oxígeno al 100% como por mascarilla y se constató que la vía aérea era permeable. Con lo cual consideramos que el procedimiento fue exitoso. Clau, no sé si tenés pregunta. Sí, ahí voy levantando un par de preguntas que tienen que ver más con llegamos al momento de que deciden hacer la intubación de secuencia rápida, ya está todo bien argumentado por qué se llega a ese momento. Hay preguntas sobre puntuales, por ejemplo, ¿por qué Roku y no Suxi? Por ejemplo, yo te pregunto si es una práctica habitual de ustedes, una práctica común en la institución en la que estás. No había Suxi. No. Contábamos con Suxi y con Roku. Tenemos mucha experiencia en Roku y consideramos que el plano de relajación para una inducción, y a esa dosis, el plano de relajación es adecuado, los tiempos a que se genera esa relajación y el plano de intubación es adecuado, y contamos con la experiencia del rocuronio. Y consideramos que la succinilcolina, por más de que entendemos de que no teníamos Suvamadex, tiene muchísimos efectos adversos que el rocuronio no tiene. Bien. Ketamina, ¿por qué no como inductor? También preguntan. No, Lo mismo, si es algo común. No la podríamos haber utilizado, no veo ninguna contraindicación, salvo dosis muy altas que pueda aumentar alguna secreción, pero la podríamos haber utilizado, pero en el contexto del embarazo tratamos de no utilizar ketamina. Bien. Y la misma pregunta, la misma consideración de por qué no usaron opioides. Bueno, también hay cierta recomendación de intentar evitar el opioide por la salud fetal durante el momento de la inducción, no así una vez que se clampea el cordón umbilical. Bien. Y también preguntan si había dificultades, bueno, creo que no, que lo dijiste que no hubo dificultades para rescatar la ventilación con máscara facial después del primer intento de intubación.
No hubo, de hecho, revisando un poco después la bibliografía, en este contexto, en una paciente obstétrica, en una inducción de secuencia rápida, se puede ventilar no intentando superar los 20 centímetros de agua, ¿no? De presión. Y también para esta altura ya la paciente había cumplido el ayuno y ustedes habían realizado también profilaxis, digamos. Habíamos realizado profilaxis, teníamos la rampa, no superábamos los 20 centímetros de presión durante la ventilación, y nos encontrábamos en un contexto de saturación, ya una desaturación marcada, pasó de 100 a 92, venía cayendo, en el cual intentábamos entrar en una zona segura. Y bueno, evaluando riesgo-beneficio, sobre todo por el riesgo de aspiración, creíamos que fue necesario la ventilación, y la ventilación fue efectiva y de hecho fue eficiente, y no trajo ningún problema. Ahí ponen una consideración en el chat que dicen que bueno, la paciente con antecedentes sindrómicas y con cirugía de escoliosis tiene un riesgo elevado de hipertermia maligna y no estaría bueno usar Suxi. Sí, no sé si es un riesgo elevado, la verdad no lo sé, pero por lo general uno en estos tipos de pacientes a veces se cuidaría con la succinilcolina. Hoy se sabe mucho que hay síndromes genéticos muy puntuales que se asocian a riesgo de hipertermia maligna, pero bueno, como para argumentar de por qué no se eligió la succinilcolina, ¿no? Claro, y teníamos algunos parámetros que nos podían hacer sospechar de algún déficit congénito, pero no lo podíamos, no había manera de constatarlo. De certificarlo. Claro, no había manera. Sí consideramos también, teniendo en cuenta todas estas cosas, que el rocuronio era bastante más seguro que la succinilcolina. Bien. No sé si algo más del caso. No, creo que del caso, si no hay más preguntas, Klaus, si vos no tenés alguna duda. Yo lo que voy a hacer ahora es muy, muy rápido, con 5 diapositivas, comparar, digamos, lo que dice la evidencia científica sobre el manejo de la vía aérea en este contexto en la paciente con vía aérea dificultosa, como para que nosotros contrastemos a ver qué se hizo de una forma y se puede hacer de otra forma, y también para preguntas de los participantes, si te parece. Sí, me parece bien, y aclarar que este es un caso clínico y como tal tiene sus falencias. Muchas veces el contexto de la guardia, el contexto de las circunstancias hace de que no se pueda hacer una planificación tal cual como dice la bibliografía. Pero bueno, creo que se hizo, sobre todo en cuestión de la planificación, lo mejor posible. Claro. Preguntan qué volúmenes de inhalado, entiendo que se debe referir al anestésico inhalatorio, y analgésicos después en el transquirúrgico. Vos dijiste abrieron el REMI una vez que después una vez que se clapeó el cordón, se utilizaron opioides. En general, yo creo que no hubo cosa distinta de lo que hacemos habitualmente. Utilizamos remifentanilo, tratamos de hacer alguna anestesia multimodal, de usar algún coadyuvante, y se deja a la paciente con analgésicos. Los opioides se intentaron utilizar una vez que ya se clampeó el cordón. Bien. Me preguntan de vuelta, cánula nasal de alto flujo no tenían disponible, creo que te lo había transmitido. No tenían en ese momento. Bien. Hubiera sido un recurso fantástico, una cánula nasal de alto flujo, cualquiera, pero no teníamos en ese momento, no contábamos, y era lo que yo había aclarado. Estábamos en el contexto de una guardia, de un fin de semana, de un hospital de derivación, en donde era muy difícil derivar nosotros a la paciente, y fin de semana, ¿no? Que eso, la circunstancia, por lo menos en nuestro país, no es menor. Claro, es una cosa, bueno, nos están viendo de toda América, no sé cómo el contexto en otros países, pero a veces es muy difícil en ciertos hospitales contar con recursos de tecnología, y los fines de semana parece que desaparecen las cosas, lo guardan bajo llave. Como también falta recurso humano, también falta recurso tecnológico. Exactamente.
Si me dejas compartir pantalla. Por favor, sí. Bueno, no sé si se ve ahí, sí. Sí, La claro. idea es rápido. Bueno, obviamente esto no corre, como siempre pasa cuando querés que... Ahí está. Repasar un poco contra la bibliografía lo que fue caso clínico. Vos me vas interrumpiendo, Seba, cualquier cosa. Dale, dale. No me voy a poner a mostrar mucha evidencia ni más, sino algunas conclusiones que la bibliografía nos dice. Que cuando hablamos de la anestesia regional en la paciente embarazada versus anestesia general, uno va a preferir la anestesia regional básicamente por el riesgo de aspiración del contenido gástrico y las posibles dificultades que hay en el manejo de la vía aérea. Eso ya creo que hace años que está incorporado en la práctica anestesiológica, y esto, el uso de la anestesia regional versus la anestesia general en la paciente obstétrica ha cambiado el curso de la evolución de la mortalidad en la anestesiología, ¿no? Cumpliendo también las pautas de ayuno. ¿Qué pasa con la vigil acá? ¿Sí? No hay una guía de intubación vigil en la paciente embarazada. No hay algo actualizado, o por lo menos yo no lo encontré. Lo que dicen las guías de manejo de la vía aérea de la paciente obstétrica es que las consideraciones, ¿sí? Son las mismas que para una paciente no obstétrica, ¿sí? Teniendo algunas sugerencias, como es en lo posible evitar la vía nasal, por el hecho de que la mucosa está más friable y la posibilidad de sangrado es mayor y demás. Y ¿qué pasa en la paciente obstétrica? Es que muchas veces, como les pasó a ustedes, que no se cuenta con tiempo. La intubación vigil sabemos que precisa un tiempo de preparación del paciente, de equipo, de planificación y demás, y en la paciente obstétrica se puede dar esto como les pasó a ustedes. Ahora, lo que sí está bien de acuerdo, todas las publicaciones que hablan sobre la vía aérea dificultosa en obstetricia anticipada, es que se debería poder planificar con tiempo un parto, ¿sí? Una inducción o una cesárea en forma electiva. Obvio que el parto a veces arranca y no se puede hacer nada, pero si se pudiera realizar la inducción en un contexto de mayor cantidad de recursos, tanto humanos como tecnológicos, sería el ideal. Y no que suceda esto, que venga la paciente con 40 semanas de gestación, sin ningún control, y tener que arreglarse con lo que hay, ¿sí? No es para que los participantes se pongan a leer todo esto, pero para mostrarles que hay publicaciones que hablan sobre esto, la vía aérea dificultosa anticipada en la anestesia obstétrica puntualmente, y más o menos habla de esto, ¿sí? De poder considerar ciertas características clínicas, ciertas características de recursos y ciertas características de personal que vaya a llevar a cabo el procedimiento, como para decidir que dos opciones, ¿sí? O sea, considerar la inducción al trabajo de parto, ¿sí? Y el tiempo, el timing, digamos, de hacer el parto, ¿sí? O directamente una cesárea electiva por indicación de manejo de vía aérea dificultosa. Y acá la opción sería anestesia regional, ¿sí? Y si fallara la anestesia regional, tendríamos que ir a la anestesia general, ¿sí? Ahora, si uno considera que esa vía aérea dificultosa en la paciente obstétrica anticipada se cumplen ciertas condiciones, como puede ser comunicación con el staff, que la paciente por supuesto tenga pautas de ayuno, que tenga neutralizado el contenido gástrico y demás, bueno, hacer anestesia regional y si falla, conducirnos a la anestesia general. Entonces acá la segunda pregunta es ¿por qué no vigil? ¿Sí? ¿Por qué no vigil de entrada? Y uno acá es la forma, la toma de decisiones es muy parecida a lo que sucede con la paciente no obstétrica. Uno elegiría la intubación vigil si el riesgo de ventilación con máscara facial es alto, el riesgo de colocar un supraglótico es alto, por supuesto que la paciente no tolere la apnea, alguien muy comprometida
desde el punto de vista respiratorio o cardiovascular, y que haya un alto riesgo de aspiración, ¿sí? Si todo esto es muy alto, ¿sí? Si todo esto es muy alto, por supuesto que iríamos con una intubación vigil, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la paciente embarazada, la barrera del tiempo, de poder ejecutarla con tiempo, si aparece una urgencia, me va a hacer desalentar la intubación vigil, ¿sí? Más allá del dispositivo que se tenga o no. Ahora, si el riesgo de todo este manejo es bajo, ¿sí? Uno podría, según la bibliografía, manejar la vía aérea con una inducción y una inducción de secuencia rápida, ¿sí? Siguiendo las guías de la DAS, publicadas en el 2015, de manejo de la vía aérea de la paciente obstétrica. Este es el algoritmo, publicado en el 2015, está traducido al español en la página de EVA, porque el que lo quiera buscar. No me voy a poner a detallar todo el algoritmo, pero fíjense que bueno, tiene una instancia de preparación del equipo y conversación con el staff. Lo que se recomienda es una inducción e intubación de secuencia rápida, con ciertas cosas que bueno, no me voy a poner a detener mucho. Fíjense que acá está lo de la preoxigenación, lo de cabeza de rampa, que muchos de ustedes ya, que Seba lo hizo, digamos. La presión cricoidea es algo que no sé si lo detallaste, pero ahora si querés lo conversamos. Por supuesto que el paciente esté relajado y considerar la ventilación sin sobrepasar los 20 centímetros de agua en caso de tener algún problema. Y es un primer intento de intubación, ¿sí? Si falla, cambiar algo, y un segundo intento de intubación, también cambiando algo y tratando de ventilar con máscara en el momento, ¿sí? Acá hay una diferencia con el algoritmo que ya todos conocemos de la DAS, que nos dice 3 intentos de intubación y 1 por un experto. Acá son 2 intentos de intubación y el tercero tendría que ser por alguien de más experiencia. Y bueno, si fallaran los 2 intentos de intubación, habría que rescatar la ventilación con un dispositivo supraglótico o considerar ventilar con máscara y algún coayudante, ¿sí? Si no es adecuada la oxigenación, iremos al algoritmo de FONA, que no lo vamos a detallar. Pero ¿qué pasa, ¿sí? Si la oxigenación es adecuada? ¿Sí? Acá viene la gran pregunta de qué hacemos, ¿sí? Si seguimos adelante con la cesárea, ¿sí? O despertamos la paciente, ¿sí? Este es un punto que, fíjense que hay muchas opciones, ¿sí? Y de vuelta, si uno mira acá abajo, y es importante tener en cuenta esto, que si bien esto es una guía de práctica clínica, solamente el operador que está en ese momento tiene toda la información y toda la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí? Esto ayuda, pero la mejor decisión seguro es el que tiene toda la información y es el que está en el caso, ¿sí? Entonces, al momento de poner un supraglótico, imagínense, la gran pregunta es si procedemos con la cirugía o si la despertamos. Son los dos extremos. Imagínense en ese momento, ¿no? Ustedes declararon que falló el manejo de la vía aérea, tienen la paciente que la intubaron 1 o 2 veces, la pudieron ventilar con un supraglótico, y la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, acá hay que tener en cuenta varios factores, muchos factores, no me voy a poner a hablar de cada uno, pero en base a los factores que habían previos a la inducción, ¿sí? Y a los factores que ocurrieron durante los intentos de intubación, es que uno va a decidir si la paciente la despierta o continúa con un dispositivo supraglótico, ¿sí? Acá estamos hablando, fíjense, cuando hablamos de dispositivo supraglótico de segunda generación, uno podría culminar la cesárea si se dieran ciertas condiciones como bajo riesgo de aspiración, que la paciente no tenga, que no sea superobesa o obesa mórbida, porque sabemos que el supraglótico se asocia, bueno, ciertas cosas que esto está en la bibliografía. La idea es de tenerlo acá fresco como para contrarrestar en base al actuado, ¿sí? Seba, algo hasta acá, que vos veas que decís esto sí, esto no. La presión No, cricoidea no. creo que No. lo dejaste clarísimo, Clau. ¿Qué pasó con la presión cricoidea? Nosotros la consideramos, bien, hoy no hay certeza si habría que hacerlo o no, pero la consideramos en relación del riesgo que teníamos de aspiración, que era mínimo, y la verdad la cantidad de operadores que nosotros, que éramos muy pocos. Entonces decidimos no hacer la presión cricotiroidea,
porque éramos pocos operadores, teníamos que estar en otros detalles y lo que nosotros consideramos el riesgo de aspiración no era alto. Pero bueno, puede estar a consideración, e incluso creo que no estaría tampoco mal hacerla, Claudio. No sé qué opinas. Sí, la presión cricoidea es, ya hoy por hoy, y todos los que estamos escuchando este webinar, seguro sabemos que no está la certeza, ¿sí? Cuando uno busca la medicina basada en la evidencia, la máxima evidencia, no está la certeza que realmente proteja, contra la aspiración del contenido gástrico como que uno realmente cree, ¿sí? Lo que creo que no hay dudas es que si hay que hacerla, la presión cricoidea, pero no caben dudas de que si me dificulta la visión de la glotis, si me dificulta la ventilación con máscara facial, o si me dificulta la colocación de un dispositivo supraglótico, estoy autorizado a aflojarla y tratar de ventilar a nuestro paciente y entregarle oxígeno, que es lo que tiene que ser nuestra prioridad, digamos, ¿sí? Es verdad, como decís vos, que ustedes tenían el dato de que la paciente no tenía unas pautas de ayuno que más o menos estaban cumplidas y también le habían realizado la profilaxis, ¿sí? De aspiración del contenido gástrico. No sé si hay más preguntas del chat, no hay más preguntas. No sé cuánta gente habrá conectada. Esto por lo general después se ve grabado y surgen a veces algunas preguntas. Con el permiso de Clasa y de Guillermo, voy a pasar una diapositiva más, que obviamente no pasa, se os cuesta pasar. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a compartir de vuelta la pantalla a ver si lo puedo... Mientras, Clau, mientras vos estás intentando compartir, Sí. me gustaría comunicarle a lo que nosotros charlábamos, la importancia de planificar y cómo en la paciente obstétrica puede suceder esto, de que por más de que, digamos que lo ideal es tener una planificación multidisciplinaria, pero que puede pasar con mayor riesgo que pase de una situación controlada o una cuestión electiva a una urgencia, porque se puede dar o un desprendimiento, o un sufrimiento, o una preeclampsia, una eclampsia, cuestiones que nos hacen modificar nuestro plan por más de que tengamos el recurso del tiempo, ¿no? Ahí me dicen que tenemos más de 180 conectados en vivo, ¿sí? En este momento. Dice, ¿qué utilidad tendría la sonda orogástrica para evitar la aspiración? No sé qué opinás. Estimo que sería antes de la inducción, ¿sí? Sí. Nosotros no la hicimos antes de la inducción porque no tuvimos tiempo. Hicimos la profilaxis, pero sí lo hicimos antes de la extubación. Pusimos la sonda, y evacuamos el contenido gástrico y retiramos la sonda. Lo hicimos más que nada como prevención de la aspiración durante la extubación. Ahí preguntaron sobre el ecógrafo. Si no contabas el ecógrafo con anestesia regional, creo que ya quedó claro, lo habías mencionado al principio, que con la columna esa era puro artefacto. Para ir terminando... Sí, perdón. No, que la columna estaba muy instrumentada y realmente generaba mucho artefacto en la imagen y era muy difícil identificar las estructuras. Bien. Para terminar, esto, lo que dice la bibliografía y lo que dice un poco el manejo es que acá lo clave sería identificar los pacientes de riesgo con la mayor antelación posible, digamos, ¿no? Que no fue lo que sucedió acá. Que si no hay trabajo multidisciplinario, y fundamentalmente tiene que ser servicio de anestesiología, servicio de obstetricia, tocoginecología, esto no sale, es muy difícil. Y bueno, y la idea de la planificación con antelación es esto: planificar una cesárea electiva por una indicación de vía aérea dificultosa en caso de poder realizarlo, ¿sí? Ustedes lo hicieron en el transcurso de una guardia durante el mediodía, y bueno, creo que se llevó adelante el caso, ¿sí? Pero lo que dice la bibliografía es la mayor planificación y antelación posible, ¿sí?
dejo acá un número nomás, que fíjense que algunos reportes de Reino Unido, que son los que mayor data tienen sobre estadística, de manejo de la vía aérea y demás, en un servicio de anestesiología muy grande, fíjense que la intubación vigil con fibroscopio fue 1 cada 1000 en casos de pacientes con obstétrica, ¿sí? Con anestesia general paciente obstétrica, y casi siempre fueron en el contexto de una cirugía planificada, ¿sí? Y en pacientes que tenían una vía aérea dificultosa muy notoria, ¿sí? ¿Esto a qué va? Es que estos son casos esporádicos, no es lo de todos los días, no dormimos, no realizamos anestesia general en anestesia en obstetricia en forma frecuente, y menos en caso de vía aérea dificultosa prevista como esta, ¿sí? Entonces, uno tiene propias dificultades para estar familiarizado con la técnica y con el entrenamiento que lo haría en la paciente no obstétrica, ¿sí? Para ir terminando, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más. Dice, ¿qué medidas hubieras realizado si se hubiera programado la cirugía? Es algo que no pasó, pero imagínate que no avanza el trabajo de parto y se puede planificar, no sé, al otro día o cuando sea. Yo creo que la primera, volvemos a lo mismo, siempre intentar anestesia regional, siempre intentar el bloqueo neuroaxial. Tratar de ese recurso, extremarlo, es lo que deberíamos lograr, y en tal caso, si no, lo que hablamos, hacer una vigil con fibro. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que eso sería lo ideal, porque si fuera una cesárea electiva contaríamos con el factor del tiempo, y fundamental, que en este caso tampoco lo teníamos, la colaboración plena de la paciente, ¿no? Para quiero compartir una última pantalla. Bien. Para ir terminando, ¿sí? Con el permiso de Guillermo y de la gente de CLASA, este año en Argentina se realiza el Congreso Argentino de Anestesiología, ¿sí? Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, y en este caso la Sociedad Platense de Anestesiología, que Sebastián y yo somos parte organizativa del Congreso, y uso este espacio para invitar a todos los que quieran llegarse hasta Argentina y hasta la ciudad de La Plata, a participar del Congreso. Dentro del Congreso tenemos una actividad, un encuentro de EVALA, sería el 7º de Argentina, ¿sí? Y el número 61 para toda Latinoamérica, sería posterior al CLASA, y bueno, agradezco a Guillermo la posibilidad de invitar a toda la audiencia que quiere llegarse hasta nuestra ciudad y a nuestro país. La ciudad de La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, está más o menos a 60 minutos de lo que es Capital Federal y Buenos Aires. Está toda la información en esa página, ¿sí? Van a ser 4 días de aproximadamente 20 sesiones plenarias, numerosos escenarios de simulación, cursos y demás, casi 150 disertantes, ¿sí? Esperamos entre 800 y 1000 inscriptos, así que agradezco a Guillermo y a CLASA estos 2 minutos para darle difusión a esta actividad que es tan importante para nosotros. No sé si se quiere conectar Guillermo para alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más? Dice... dice, bueno, que alguien no está de acuerdo con la inducción de la anestesia, y es válido, ¿sí? El indicio del sufrimiento fetal... el indicio de sufrimiento fetal indica cesárea en 30 minutos. Dice que no, si vos contabas con esos 30 minutos, no es tiempo suficiente para realizar una intubación despierta. Entiendo que la paciente no colaboraba, ¿sí? Eso ya es un punto en contra, digamos. No sé, Seba, qué opinas. Sí, no colaboraba, no sé, sí, es verdad, eso es una realidad, se cuenta con algunos minutos. Teníamos 2 cosas, no colaborábamos, el sufrimiento fetal fue declarado en cierto momento, no sabíamos de cuánto hacía que venía con el sufrimiento fetal,
la bradicardia fetal fue sostenida y no recuperó con las maniobras de reanimación obstétrica. Entonces, por eso yo dije durante la presentación que se declara la emergencia obstétrica y entre todo el equipo se decide la anestesia general. Realmente el servicio de obstetricia, y de hecho también el servicio de neonatología, consideraba de que se estaba generando un sufrimiento fetal importante, por lo cual apremió el tiempo de la cesárea. Bueno, me dicen que no hay más preguntas. No sé si Guillermo, y agradezco a la participación y al coordinador desde CLASA y a Paula desde Argentina. No sé, Guille, si te querés conectar, alguna palabra final, algo para agregarnos. Estoy con el... Hola, buenas noches. Estoy con el audio. No, primero felicitarlos, porque la verdad que han desarrollado un caso hermoso y muy bien desarrollado, muy bien planificado, dirían ustedes, que para hablar de planificación después de ustedes, como que te manden a cantar después de los Beatles, no es fácil, lo hacen muy bien realmente. Si me permiten un minuto, creo que otra vez se pone una revolución en cuanto al tema de lo que son las definiciones, que son poco útiles en la práctica, o sea, si lo es difícil, anticipada, si no anticipada, son poco útiles en la práctica y son muy ambiguas y muy confusas. Las personas que animan a decir que esta paciente tiene una vida difícil anticipada usan una escuela, a mi humilde entender, que es vieja, porque basan todo el peso de la dificultad en la anatomía de la paciente. Las evaluaciones actuales, ya no se llama la valoración de los predictores, hace un tiempo que no se llama así, se llama el Layweith Triage, o el triage de la vida aérea, e incluye mucho más que la anatomía de la paciente. Eso trajo toda una revolución en qué es la vida aérea difícil. ¿Difícil de qué? De hecho, Sebastián dijo que la podía ventilar muy bien. Y bueno, después de que tocó ventilarla, ¿no? Así que bueno, eso queda como una especie de revolución terminológica que va cambiando, de a poco va cambiando. Lo que se quiere hoy es que la valoración de la paciente obstétrica o no obstétrica sea, o del paciente, holística, o sea, que sea integral, que no solamente tome el peso de la anatomía como la dificultad, puede tener una persona absolutamente delgada, flaca, sin ningún predictor, pero está en un hospital que no es metropolitano, es un hospital pequeñito, tiene un COVID grave, y la persona lo que tiene que intubar 2 veces por año. Y por ahí para esa persona, ese paciente es difícil. Entonces, o lo inverso, te toca un paciente muy difícil en un hospital metropolitano con todos los recursos y tu primera intubación es la que tiene éxito. Entonces ese paciente no era difícil porque tenías la planificación y los recursos. Vale que está todo para discutir y tomar en cuenta la creación de definiciones más asertivas. Y si me permiten una crítica constructiva, totalmente constructiva, yo estoy de acuerdo en todo lo que ustedes han hecho. Claro que yo no hago anestesia obstétrica, primero, ustedes saben mucho más que yo, pero hay una cosa que en vida es un axioma y que es el primer intento de ser tu mejor intento. Ese caso no debería haberlo hecho un residente, y debería haber hecho el mejor de la sala. ¿Por qué? Porque la chance de que el primer intento fuera el definitivo sería el mejor. Entonces se puede haber colocado, que no sé si Sebas tenías o no, es bajo flujo. Si no tenés alto flujo, no tenés aire caliente y húmedo, seguramente tendrías aire frío y seco, que no tiene los mismos rendimientos fisiológicos, pero que sí estira el periodo de apnea, que uno tuvo objetivo. Por fuera de eso, los quiero felicitar porque el caso fue hermoso y muy, pero muy excelentemente bien planteado. Así que, bueno, un abrazo, y Claudio Serrano más, cuando quieras. Bueno, te agradezco a vos, Guille, y a a todas las cabezas de EVA y de CLASA. Gracias, Eva, por compartir la experiencia, digamos, de este caso, de cómo lo fuimos armando. Y de mi parte nada más, una vez más, a cualquiera que esté interesado en venir a Argentina en septiembre, si entra a esa dirección que está ahí, va a tener toda la información en lo que es las características del congreso, alojamiento, gastronomía y demás. Y cerrás, Eva, vos, por mi parte, ya listo. Bien, no, muchas gracias, agradecerte a vos, Claudio, como siempre, la predisposición, y a Guillermo para siempre darnos la oportunidad para hacer estas cosas que tanto nos gustan. Y bueno, esperemos que esto tenga repercusión, que sea así radioactivo, como decimos, y que siga, nos pueden contactar y pueden ahí discutir en Facebook, mail, ya saben, las vías de contacto están a disposición. Bueno, buenas noches desde Argentina y muchas gracias. Gracias.